Todos los protagonistas están ya en esta mesa del Filandón. Comenzamos un nuevo programa, un miércoles más, saludando en primer lugar a Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Vamos a analizar un año difícil, extraño para la universidad y también los retos que tiene por delante. Lo vamos a hacer de la mano de Germán Gabela, del jefe de informativos de La 8 León. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De Joaquín Torné, director del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y desde Ponferrada con el jefe de informativos de La 8 Bierzo, con Manuel Domínguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues hechas las presentaciones, como decimos, comenzamos a analizar la situación de la universidad, Joaquín. Yo quería empezar por la especialización. Es uno de los requisitos que hoy en día... ¿La especialización? Sí, parece que son los requisitos que en todos los sectores de la empresa y de la universidad son necesarios para triunfar. En este momento, ¿qué especialización se plantea la universidad? Por ejemplo, podría ser la ciberseguridad, podría ser la biotecnología, especializaciones que nos lleven al triunfo. Yo más que, vamos a ver, tenemos que partir de un punto de vista claro, es que las universidades públicas españolas en general son lo que llamamos generalistas, es decir, imparten bastantes títulos. A demanda no se puede hacer solamente impartir títulos a aquellos que en ese momento estén demandados, sino hay que también preparar en otros títulos que no estén tan demandados. Esto es lo primero. Lo segundo, los grados lo que dan es una formación, pues ingeniero, veterinario o de este tipo. Después tiene que venir la especialización, es cuando viene después de la especialización en cada grado. No estoy hablando de la especialización de que la universidad atienda más a unas especializaciones o a otras en cuanto a la universidad en sí. Entonces viene después con los másteres o con títulos propios de otras características. En cuanto a que la universidad tiene que hacer más esfuerzo en uno o en otra vía, en otros ámbitos, mejor dicho, hombre, si yo desde que entré como rector siempre he dicho que hay unos campos que hay que mantener, como he dicho antes, unos ámbitos, pero que hay otros que en el entorno de León y en el de la propia Universidad de León, como es el agroalimentario, la parte de farmacéutica tecnológica, pero sobre todo también la parte en ingenierías, todo lo que es... Actualmente hablas de ciberseguridad, pero yo lo diría informática en general, vamos a decirlo así, para no andar con diferentes campos. Y de hecho ahora se está preparando un nuevo grado que espero que ya se pueda enviar enseguida, en poco tiempo, a evaluación a lo que es la agencia de calidad, como es un título en ingeniería de datos y de inteligencia artificial. Es decir, es cierto que en ese campo hay que seguir ahora, en este momento, ampliando estudios y especializándonos un poco más, pero esto es lo que hay fundamentalmente. Eso no quiere decir que minas, que hay una demanda tremenda de trabajo, pero sin embargo hay pocos, no en León o en Asturias, y hay poca demanda por parte de los estudiantes. Hay que hacerles entender que el carbón, vale, se terminó, pero que eso no es la minería, que hay mucha más, o en geomática, hablando de ingenierías, pero y en otros campos, en ciencias de la salud, de momento siempre va a haber demanda, de demanda y empleo. Entonces, pero ¿no sería necesaria una coordinación mucho mayor entre universidades para que cada estudio se lleve a cabo dependiendo de la empresa o de la industria que tenga cada zona, cada comarca, cada provincia? No, vamos a ver, siempre tiene que haber una cierta orientación en ese sentido que dices, pero mira, los estudiantes, los que vienen de fuera, que son muchos, no de fuera de León, y luego incluidos los de León, cuando son ya los graduados o los másters, la demanda León no la absorbe, se van a otros sitios también. Es decir, empleabilidad, esta mañana lo hablábamos, por las jornadas de empleo que hay el día 5 y el 6 de mayo, prácticamente la empleabilidad en la Universidad de León es de las más altas, o sea, casi roza la totalidad de empleabilidad, pero no en León. Están en León y en otros sitios, también ve gente de fuera. Entonces, yo creo que no hay que pensar solamente, sí que hay que pensarlo, pero no solamente en el entorno. Claro que hay que pensar en el entorno,
en la universidad, pero no solamente para los grados o especializaciones, hay que pensar también para otros aspectos de colaboración con empresas, etcétera. Y es cierto que si aquí tienes empresas tecnológicas, biotecnológicas, vamos a decirlo así, las prácticas y tal, vas a tener más facilidad para que los alumnos se vayan preparando en esos campos, pero no hay que olvidar que sí que habría que hacer una cierta especialización en universidades, y eso se ha planteado encima de la mesa. Galicia hizo algo en ese sentido. Bueno, pues quitamos unos títulos de esta universidad y lo ponemos en otra, pero ten en cuenta que en Galicia hay tres universidades públicas, punto, y la población que hay, etcétera. Esto se puede organizar mejor de cara a redistribuir el dinero también que llega para ello. Pero en este momento yo creo que la Universidad de León tiene que apostar no en los grados solamente o en los másteres, sino en lo que es investigación y transferencia. Sí tiene que apostar por unos campos concretos como los que te he dicho. Bueno, tiene que apostar, es que estamos apostando por ello. ¿Tiene más facilidades la universidad privada en este sentido para adaptarse a las necesidades del mercado y crear nuevas titulaciones, y eso puede restar alumnos a las universidades públicas de Castilla y León? Cuanto más universidades haya, y ya 34 universidades privadas en España, 50 públicas, claro que van a absorber más estudiantes, entonces claro que tienen más facilidad para poner un título u otro, dependiendo más que del mercado que haya en ese momento, atendiendo a la demanda que hay de títulos determinados. No pensando en lo que tiene alrededor, Una universidad privada no piensa en lo que tiene en su entorno, sino cuánta demanda hay de qué tipos de títulos y cuántos alumnos puedo captar. Evidentemente es difícil que ponga un título en el cual la demanda van a ser 10 alumnos, la matriculación de 10 alumnos, con títulos más que va a haber más demanda. Eso es así, es un hecho, no es que esté diciendo que esto puede ser, no, es un hecho así. Entonces, no atendiendo a qué demanda tiene exactamente alrededor, sino de empresas o del entorno, sino a cuánta demanda de ese título va a haber por parte de los estudiantes que vayan a empezar una carrera, como si fuera un estudio de mercado, es así. ¿No es un poco de competencia desleal con las universidades públicas? La competencia desleal con las universidades públicas, y lo hemos dicho muchas veces, no todas las privadas, por favor, o sea, hay en privadas que no nada que decir con ello, es que se permite o se tolera a nosotros nos exigen unas instalaciones, un mínimo de profesorados, etcétera, etcétera, que las unidades privadas, pues hombre, no llegan a ello. Nosotros tenemos que tener mayor inversión y las privadas pues no tanto. Yo no entiendo cómo se pueden dar titulaciones online de como se pretendió hacer, pues, luego unos años y luego se limitó, por ejemplo, de fisioterapia o de ciencias del deporte, lo digo por carreras que están aquí, o de ingeniería. Dices, ¿cómo que online? Esto no puede ser. Nos vamos al campus del Bierzo, nos vamos a la 8 Bierzo, Manolo. Buenas noches, señor rector, buenas noches desde Ponferrada. Buenas noches. En este momento del curso, ya en la última fase, casi entrando en la recta final, en el año del COVID, yo quería preguntarle si ha habido algún momento crítico para la Universidad de León, pues en este año académico tan complicado. Si en algún momento la presencialidad ha llegado a estar en peligro. Recordamos que por momentos se reclamaba, no de forma insistente, la posibilidad de realización de exámenes online. ¿Prueba superada, señor rector, el curso 2020-2021 para la ULE? Está superada, hemos seguido con una presencialidad adaptada, como digo, pero la hemos mantenido. El momento crítico fue el 16 de marzo. Ese fue el momento crítico. Ese lunes en el cual ya estaba cerrada la universidad, bueno, estábamos cerrados todos, y se tenían que seguir dando clases, adaptándonos, etcétera. El fin de semana anterior, yo te puedo asegurar que tanto viernes, sábado y domingo fue muy intenso para poder empezar a ver cómo lo hacíamos o qué dejábamos de hacer. Ese fue el momento crítico, en que nos tuvimos que adaptar en 24 horas de un tipo de enseñanza presencial en las universidades públicas a una enseñanza en la que, bueno, pues tenía que ser online o como queráis llamarla. Respecto a los exámenes, fue una polémica absurda, la de presencial o no presencial. Era absurda. Si habíamos estado dando enseñanza presencial hasta ese momento, ¿por qué en los exámenes no iban a ser presenciales? Si habíamos controlado los casos y estábamos en un límite siempre muy por debajo, no hablo de León, de Salamanca, Valladolid, la que quieras, muy por debajo de los casos que había en la ciudad donde estaban las universidades, pero muy por debajo, ¿por qué teníamos que
tanto el personal como estudiantes, de repente decir es online. O sea, bueno, fue una discusión que a nosotros, a las universidades, nos pareció fuera de lugar. Y de hecho, así se demostró. Seguimos haciendo los exámenes presenciales y los casos que tuvimos, yo hablo de la Universidad de León, las semanas posteriores fueron mínimos, prácticamente casi inexistentes. Que casi decir, oye, parece como que has sentado bien hacer los presenciales. No, bueno, es una broma, pero vaya, pero fue así, y así nos fue a nosotros y en otras. Problemas hubo. ¿No? Hombre, en fin, yo los conozco de primera mano. ¿Para hacer los exámenes presenciales? A ver, yo tengo 2 hijos que están en la universidad, ¿no? Y hicieron... ¿Aquí en León? Bueno, no es en León, pero... No, yo hablo de la de León, ¿eh? Ya, hablo de la Universidad de León. En la universidad ha habido problemas. Ya no digo la de León, porque, bueno, sí, podría decir la de León, porque hay gente que lo cuenta. Que si clases que no se dan, que se dejan de dar, clases que se dan por telemáticas, en fin, problemas hay. Nos tuvimos que adaptar lo que se llama presencialidad adaptada, es decir, cuando el Ministerio nos decía, oiga, hagan aulas espejo, digo, ¿y dónde están las aulas? Que no estoy criticando a la universidad, porque ha habido problemas en todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros hemos tenido problemas y todos tenemos problemas. Pero mi pregunta es, ¿todos esos problemas pueden derivar en una menor preparación de los universitarios cuando acaben la carrera? La mejor... Insisto, todos tenemos problemas, y el que no haya tenido problemas en todos los sectores... Yo lo voy a hacer más amplio. Las universidades de Castilla y León, no solo las universidades públicas, no solo León, Salamanca, Valladolid, Burgos, coordinadas, etcétera, yo creo que dentro de los problemas que dices que puede haber, y sobre todo al principio, es decir, oiga, de entrada querías adquirir una serie de instrumentos, etcétera, de pantallas, toda España lo quería, decías, bueno, ¿cuándo nos van a llegar? Entonces, cuestiones de este tipo, pero dentro de esto el esfuerzo que han hecho profesores, estudiantes también, y la universidad en sí, y la inversión que se ha hecho, yo creo que dio sus resultados, que no es lo mismo que la enseñanza que estaba preparada, la presencial, claro que no, y estamos deseando, y ahora ha ido mejor, este cuatrimestre va mejor, iría mejor, todo este tema, y los alumnos que han querido no han perdido clases, bueno, que se ha podido suspender alguna clase, también en la presencial a veces pasa, pero que se ha podido suspender por una cuestión de que no funcionaba algo en ese momento, bien, de acuerdo, pero en nuestro caso han sido cuestiones esporádicas, no la generalidad, ni mucho menos algo que fuera llamativo. Entonces, esto se ha hecho y estamos esperando cuanto antes que pueda ser presencial. Ten en cuenta que el 21 de agosto nos cambiaron las normas, el 21 de agosto, en la que nos decían que era otra distancia la que había que mantener y otra capacidad en las aulas, que todos con mascarilla y que todos de una manera determinada, cuando ya lo teníamos preparado en julio para cómo iba a ser según la norma que había entonces. Y aún así se hizo. No, ojo, rector, que yo no quiero decir que se haya gestionado mal. Quiero decir que llevamos 1 año y medio casi de pandemia y eso ha generado problemas en todos los ámbitos de la sociedad. En todos. Y evidentemente ha generado problemas en la universidad. Y lo que quiero decir es, los alumnos que les ha pillado esto, ¿estarán igual de preparados que aquellos a los que no les pilló la pandemia? Y quiero decir, el esfuerzo que se ha hecho, redundará en que esa preparación se equilibre con lo anterior y con lo posterior. Mira, solo te voy a poner un ejemplo. Las prácticas en empresa, en instituciones... de eso hablaremos porque no hay, pero bueno. No, aquí han seguido haciéndose. Las prácticas en educación, con algunas restricciones y algunos problemas no derivados de la pandemia, sino de que, se encontraban tutores, como ha habido otro año y tal, pero se han seguido hacerlo. En empresa, después hablo de este curso ya, no del final del año pasado, de estos se han seguido haciendo. Prácticas incluso graduados, es decir, para recién egresados, las que se tramitan a través de la fundación, etcétera, estas prácticas remuneradas, han bajado, pero han bajado, no se han suprimido, han bajado y ahora están otra vez ya alcanzando los niveles de otros años. Por decirte algo, las prácticas de laboratorio, etcétera, se han mantenido, las prácticas cercanas, por decirlo así. De hecho, en una facultad tuvimos que cambiar el modelo porque se disparaban un poco los contagios, porque era más que en otras. El modelo porque había esa cercanía, o sea, excesiva cercanía, sin protección, porque no podía ser de otra manera. Entonces, todo esto se ha intentado mantener. ¿Que ha bajado un 10%, un 15%? Pues bueno,
No sé, yo Pero las ese facultades 15% afecta a un determinado número de alumnos, ¿no? Que no habrán podido realizar sus prácticas, ¿o no? las han podido realizar. ¿Sí? Es que es lo que estoy diciendo, las han podido realizar. O Ese sea, 10, puede haber un 15% 10-15% que se hayan tenido que hacer de otra o un porcentaje determinado que se hayan tenido que suprimir algunas o concentrar algunas y otras hacerlas de una forma diferente. Hablo de este curso, ¿eh? Sí, sí, Al final del año pasado pues se tuvo que bueno, hacer fue un caos lo que se en pudo, todo. se hizo bastante, ¿eh? Y ten en cuenta que también estaban confinados en casa, etcétera, durante una buena parte del curso del segundo cuatrimestre. Entonces, en este sentido, yo creo que no va a haber tal déficit, que se va a poder compensar sin ningún problema. A ver, rector, yo no puedo estar de acuerdo. Bueno, Porque conozco casos que no han podido hacer las prácticas y por lo tanto la carrera tarda un año más en terminarla. yo no lo sé, yo me gustaría que me dijeras qué casos en la Universidad de León no han podido hacer las prácticas, salvo unas prácticas del caso de enfermería fisioterapia, Bueno, ya del empezamos Bierzo con los precisamente, que se retrasaron del curso pasado a este curso, pero que se han hecho. Y otras que se han modificado porque las tenían que hacer en el hospital y en el hospital había momentos en que no podían hacer, entonces se modificaron horarios, pero se han hecho, se han modificado calendarios y se han hecho. Quizás las más conflictivas, porque iban al hospital. En el caso de este tipo. Se retrasaron, hubo algún conflicto de que si las podemos hacer ahora o no. Yo siempre dije que el hospital es el que manda, evidentemente. Está hablando de prácticas en instituciones públicas. ¿En empresa privada se hacen? Vamos a ver, que es que se han seguido haciendo. El tema que nosotros llamamos, por ejemplo, en veterinaria, quizás sea el caso más cercano, de estancias, que es eso, prácticas en empresa obligatorias, se han seguido haciendo. Que haya reducir un poco algunas, pero eso no significa que no se hayan hecho y que no se pueda compensar el poco que se haya reducido en años posteriores, sin ninguna duda. Siempre, pero años posteriores para un alumno de cuarto, que, esas se han termina la mantenido. carrera No, y que quiere buscar un trabajo, los años posteriores un año más. Los alumnos de último curso han sido los preferentes por esta razón, es decir, si había 20 plazas y hay 25 peticiones, pues son primero para los de último curso. Pero yo no tengo para nada una percepción clara de que esto haya, bueno, una percepción, no tengo los datos, de que esto se haya reducido de esa manera, ni mucho menos. Podemos estar discutiendo, pero yo voy a hacer... No vamos a discutir porque habrá gente que nos oiga y que diga, tiene el rector razón, y haya gente que nos oiga que diga, el director del diario tiene razón. Que, volviendo a lo que decían de los exámenes, que es donde ha salido esta discusión, de los exámenes si se hacían o no se hacían, todos los rectores, todos, recibimos unos tweets, algunos, por supuesto, sin nombres, anónimos, gracias, anónimos, que eran terribles, que íbamos a causar no sé cuántos muertos. Digo, pero bueno, vamos a ver, por favor, o sea, vamos a ser un poco sensatos. Claro que va a haber siempre gente, que es también otros tweets en los que se basaba otras autoridades, no decirlo así, dice, es que los alumnos dicen, oiga, hemos hablado con todos los responsables de la Junta de Estudiantes, los de cada facultad, etcétera, y todos te dicen que adelante con los exámenes presenciales. Hemos hecho presencialidad adaptada y no ha pasado nada. ¿Por qué va a pasar? Yo no estaba hablando tanto con el tema que lo mismo se ha hecho a nivel de clases, que evidentemente cuando facilitas los temas, sobre todo en la clase más teórica, vamos a decirlo así, si quieres, en el que el estudiante lo puede seguir directamente desde casa, exactamente igual, no van tanto a clase, pues sí, bueno. Pero, rector, yo no estoy hablando tanto de la pandemia y del COVID, sino de la reticencia que tiene la empresa privada a acoger a alumnos para enseñarles en esas prácticas obligatorias que tienen cada uno de los grados. Hay mucha reticencia en las empresas privadas, ¿no? Mira, yo creo que la empresa privada ha respondido, y yo se lo agradezco, la empresa privada y la pública y todas las que tenemos relación con ellos, ha respondido bastante mejor de lo que esperábamos, porque pensábamos que podía pasar, y al principio pasó en el curso pasado, que bueno, que cuidado con esto. El Ministerio quiso suspender, que no se hicieran esas prácticas. Nosotros dijimos que de eso nada, que esas prácticas, y hubo que sacar otra modificación a la norma, a las recomendaciones, no eran normas, recomendaciones que habían dado, en el sentido de que queríamos seguir haciendo esas prácticas en empresas, universidades, porque veíamos esa posibilidad y que se siguiera. Entonces yo creo que han respondido. Es como esta feria de empleo virtual que la tenemos que hacer. Nosotros ya veremos cuántas empresas se implican y van. Bueno, pues esta misma mañana se siguen apuntando empresas y ya son casi 50. Aquí para León,
O sea que es, entonces yo creo que en este sentido han respondido yo para mí muy bien. Por supuesto que hay empresas que han dicho que no, pero se ha compensado con otras. Pero dígame una cosa, si todo esto funcionara, no hablo de la Universidad de León, hablo en general de la universidad en España entera. Si esto funcionara tan bien, ¿cómo se explica el porcentaje de paro que hay entre los jóvenes en Castilla y León? Y León, Castilla y León y España, 40% de paro, 40 y pico por ciento de paro juvenil. ¿Cómo se explica? Si pudieran hacer prácticas, empezarían a trabajar. No. Pero no pueden hacerlas. No, pueden hacer prácticas sí, ya. Y no estar en el puesto de trabajo, hombre, por favor. Eso lo sabes de sobra, que pueden estar en prácticas, y más un estudiante, si pueden estar incluso en prácticas de posgrado, es decir, ya graduados, de egresados, y con un contrato, etcétera, pero luego eso no quiere decir que se vayan a colocar. No digo que el 100% de los alumnos que hacen prácticas acaben en la empresa, pero hombre, un porcentaje mayor podría ser, ¿no? Pero hombre, que son en total, entre las prácticas curriculares y las prácticas extracurriculares, digamos las obligatorias, y las extracurriculares que también cuentan, pero de otra manera, etcétera. Yo no sé los miles que son los que salen cada año, pero son varios miles. Y porque hay un 50%... Entonces, ¿cómo va a absorber cada empresa en León? En León, yo lo decía esta mañana, en la rueda de prensa que ha habido, quizá el problema es que no hay suficiente tejido empresarial. ¿Y por qué no? Y se van a Madrid o se van a otros sitios. Vale, o sea, no hay tejido empresarial para absorber tanto egresado y tanto joven. Pero sin embargo se coloca. Insisto, decir que la empleabilidad es buena, pero no quiere decir que se empleen en la empresa que tiene al lado de casa. Pero ¿cómo va a ser buena si tenemos un 50% de paro? Pues yo juvenil. Creo que lo he dicho claramente. ¿Y yo? Se emplean. Lo que no quiere decir es que se emplean que se empleen en la empresa que está al lado de su casa. ¿Cuántos de los egresados en ingeniería, por decirte algo, de León, y sobre todo de informática, por decirte algo, están trabajando y no lo están haciendo en León? Sí, bueno, antes hablamos de nuevos grados y si algo ha tenido de buenos... Pero antes que nada, la universidad no puede crear empresas. En eso estamos de acuerdo. ¿Vale? Digo que si algo ha tenido de bueno esta pandemia es que hemos puesto el foco en la situación del sistema sanitario, en la carencia de medios, en la necesidad de profesionales, y yo no sé si esto, porque estamos viendo que las comunidades autónomas dicen que no hay médicos, que no hay profesionales sanitarios, no hay enfermeras, no se puede contratar a gente, ¿por qué no lo hay? Que las bolsas de empleo están vacías. ¿Esto puede servir para desempolvar el viejo proyecto de la Facultad de Medicina para León o no? Pero vamos a ver, la Facultad de Medicina no resuelve ese problema. A corto, claro. Ni a corto ni a largo. La Facultad de Medicina, el problema de profesional son las especialidades, y también el número de médicos no lo marca que haya una Facultad de Medicina, lo marca la distribución de cada sanidad de plazas de médicos en cada lugar, no que haya una Facultad de Medicina. Eso yo siempre que lo he oído me quedo asombrado. Le digo, y además luego están las especialidades, y las especialidades lo marcan cada sociedad, digamos, cada especialidad. ¿Cuántas hay, en qué sitios y cómo? Que no están en las universidades, ¿eh? Los del MIR no lo imparten en universidades, se imparte esa especialización, y las plazas las decide quien las decide. No porque haya una facultad de medicina. Tú puedes poner 20 facultades de medicina en Castilla y León, no va a aumentar el número de médicos, ¿eh? Aumentará el número de médicos que se titulan en Castilla y León. O en León, me da igual, en León, en la facultad, pero no las plazas de médico ni va a resolver ese problema, pero para nada, yo no lo entiendo, ni va a haber más especialistas aquí en número de especialistas en León. Sí que habrá, se podrán poner más, que hagan más gente el MIR, por ejemplo, en León, eso sí, se puede incrementar. La Facultad de Medicina puede favorecer, que no decide, insisto, que no deciden las universidades el número de plazas de MIR, ni dónde van, ni nada, para nada, eso depende de sanidad, no de educación. Entonces, ese tema, y en cuanto a la Facultad de Medicina, yo siempre lo he dicho, si nos aumenta directamente 20 millones el presupuesto la Junta de Castilla y León, yo soy el primero que se destinan a la Facultad de Medicina a hacerlo. Pero la Facultad de Medicina, ten en cuenta que junto con veterinaria son las más caras que existen, las más caras, incluso en la matrícula. Los que se matriculan en estas carreras son los que pagan más matrícula, los alumnos, con referente a otras, esas tasas. Entonces, no hay ningún problema en ello. Pero que no pensemos que el crear una facultad de medicina va a incrementar aquí especialidades, pero sobre todo va a incrementar plazas, no especialidades de hacer MIR, sino de plazas de especialistas, esa sería la respuesta, de plazas de especialistas o de médicos. Esto no lo decide. De hecho, Madrid no sé cuántas facultades de medicina hay, pero no creo que eso sea el condicionante para que haya más o menos. Es la población que hay, la distribución que hagan las diferentes consejerías, etcétera, de plazas.
Vamos a hacer un alto en este filandón porque hemos superado ya el Ecuador. Enseguida regresamos para seguir charlando con el rector de la Universidad de León, con Juan Francisco García Marín. Hasta ahora mismo. Continuamos en el filandón analizando la situación de la universidad, cómo ha pasado estos difíciles meses de COVID, cómo se plantea el futuro, y lo que hacemos ahora al inicio de esta segunda parte es volver a Ponferrada. Manolo. Sí, me gustaría, señor Marín, que nos dijera sobre todo los retos pendientes más inmediatos que tiene para el campus del Bierzo. Mira, el reto que se tiene en el campus del Bierzo, los retos más inmediatos, es consolidar la titulación de podología. En cuanto está consolidada, poder hacer una doble titulación, si es que se puede hacer, podología, bueno, si es que se puede hacer, se podrá hacer, fisioterapia. Se van a incrementar el número de estudiantes queremos que se incremente en el caso de enfermería, porque aumentamos laboratorios, hemos aumentado facilidades y por lo tanto, y si hace falta más profesorado, que ya pusimos, se seguirá incrementando, por lo tanto, en vez de 50 estudiantes, para que pasen a 65 en el caso del grado de enfermería. Se han abierto los laboratorios de investigación y el aulario, que estaba cerrado, y se han hecho acuerdos y se seguirán haciendo con varias empresas para montar allí una serie de laboratorios y más que nada de trabajo con estas empresas. Toda la parte, una parte quizá que parece menos importante, pero toda la parte de jardines ya está para que se ajardine en condiciones y no esté como siempre cortando como podemos y da una vista no en condiciones. La residencia, esperemos que salga, que el concurso que pueda estar antes del verano, y si no, pues no sé, a primeros de septiembre, no el arquitectónico, que se iría por delante, sino la parte, ya está hecha la base, por decirlo así, sino la parte de obras, para que esté el curso que dijimos que tenía que estar, que es el curso siguiente, no este curso que viene, el siguiente, esté ya útil esa residencia. Y se van a incrementar, tratamos de que se aumente, como ya se han hecho con los títulos propios o máster que no existían, se han puesto 2 másteres, 2 títulos propios, que se incremente el número de títulos propios especialistas, hablábamos antes, especialidades en el Bierzo y relacionados con lo que se puede hacer allí. Yo creo que el Bierzo, sinceramente, yo creo que está en muy buena dirección, o sea que esperemos que los profesores que hay en el Bierzo que quieran seguir viviendo, bueno, en el Bierzo, en el campus de Ponferrada, quieran seguir viviendo en Ponferrada, que ese es otro de los problemas que tenemos, que bueno, a veces les es más atractivo venirse a vivir a León, entonces les animamos a que, bueno, se vaya. Entonces el personal se ha incrementado, y ya digo que se va a seguir incrementando, entonces en este sentido. El lunes pasado me estaba repreguntando, yo creo. Decía así que donde al final la elección para esa residencia universitaria ya está decidido el lugar. Está decidido. Sí. El ayuntamiento, como sabes, ya en su día, tanto la consejera por un lado de Educación dijo que sí, que había sido un malentendido y tal, porque claro, nosotros esperábamos que este curso hubiera estado vacía para poderla hacer, para haberla tenido en marcha este curso, este mismo año, el 2021. Bueno, hubo esos malentendidos, se siguieron los chicos allí, etcétera. Ya por parte de Educación dio el visto bueno, y por parte del Ayuntamiento el convenio que había para poder, que era tener una limitación en el tiempo, pues dijeron que no, bueno, que se prorrogaba este año, estos meses, para poder ejecutar la obra y tal. Ese es en el mismo sitio, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Hubo un momento en que bueno, tuvimos nuestras dudas, no nosotros, sino en el caso de la Junta de Castilla y León en este caso, pero que ya se aclaró. Rector, no sé si fue ayer o antes de ayer, la festividad de San Isidoro, usted dijo que la universidad iba a recibir 3,5 millones casi. No sé cuánto es, pero 3 millones y pico. No. Sí, 3.400.000 y pico. Seguro que lo has mirado mejor. Sí, que tú. Sí, lo vi ayer, sí, porque lo publicamos en el Diario de León, entre otras cosas. Pero bueno, usted dijo que se recibirían 3,4 millones de euros de las ayudas del Fondo de Reestructuración. Sí, los que van directamente a universidades. ¿A qué van a ir destinadas? Hay 3 destinos, no nos podemos salir de ellos.
están marcados. Si habéis visto, uno es... Sí, pero digo si hay proyectos concretos. Los proyectos son doctorados, a los que sean doctores, recientes doctores, o que se estén doctorando en este momento, para que puedan hacer unas estancias mixtas, tanto en su universidad como en el extranjero, en diferentes temas. Lo que ahora tenemos que hacer, esta mañana hemos estado reunidos, hizo el director de investigación y gerente, vamos los tres, y sobre todo ahora hay que hablar con los diferentes, pero inmediatamente, esto es la semana que viene ya, porque 1 millón de estas ayudas, algo más de 1 millón de estas ayudas, tienen que estar ya gastadas en este año. Es decir, es ir a la carrera. Primero ya hoy enviar la carta al Ministerio confirmando que sí que aceptamos este tema. Y luego habrá que hablar con diferentes grupos de investigación, doctorado, etcétera, a ver dónde se van a hacer, pero lo que tenemos que recibir es solicitudes. Entonces, bueno, sean del propio León o vengan de fuera, pero hay que cubrir esto. O sea, lo que sería muy lamentable es que lo perdiésemos. Muy lamentable. La siguiente es también movilidad de profesorado, pero claro, te dicen, presenta movilidad de profesorado, formación de profesorado que vaya a otras universidades extranjeras o españolas, tal, pero que se muevan para este lado. Y también hay que pedir a ver cuántos, pero es que esto no se hace de la noche a la mañana. Yo mismo lo decía, vale, yo tengo una gran amistad, por decirlo así, con 2 personas en 2 universidades diferentes de mi especialidad de Estados Unidos. Mi especialidad, en California y en Texas. Si ahora mismo les digo que yo quiero ir a hacer una estancia allí, en mi caso, no digo ya otro profesor y tal, en mi caso, entre los papeles que hay que hacer, entre los y tal, vamos, antes de un mes no me manda la aceptación, como mínimo. Entonces, bueno, hay que mover desde que yo les envíe el correo electrónico, afortunadamente, en rapidez, pero esto hay que empezar. Y la siguiente es la atracción el siguiente punto de lo que llaman atracción de talento, es decir, personas que estén formadas fuera y tal, que puedan venir. Mira, nosotros llevamos 3-4 años ya, el cuarto va a salir ahora, convocatoria cuarta, de lo que llamábamos profesores ayudantes doctores de excelencia, que era en esa vía tratar a gente más joven, si quieres, aquí no, aquí ya es para seniors incluidos. Y la verdad es que no han venido tantos como quisiéramos. Pues siempre hemos cubierto, o sea, las plazas que ofertábamos, y si hubiera habido alguno más, también lo hubiéramos puesto, pero no es tan fácil, y más para una universidad pequeña y una ciudad o una zona como León. Le digo, estoy seguro que en Madrid no tienen tantos problemas, volviendo otra vez al tema de Madrid, o en Barcelona, pero las universidades como Burgos, León, yo que sé, incluso hasta Zaragoza, si quieres, que es más grande, o otras, pues bueno, las universidades grandes van a tener menos problemas. ¿Y qué tenemos que hacer en León? El Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y León, la Universidad y las instituciones públicas para ser más atractivos, para que esas plazas se cubran. Para ser más atractivos, bueno, pues hay que convencer a la gente, porque no solo es una cuestión de trabajo, hay gente en investigación, afortunadamente, que les da igual donde vivan o tal. Si usted póngame aquí unas buenas instalaciones, laboratorio, perspectivas de futuro, de trabajo, etcétera, y de investigación, que haya otros grupos y tal, vale, eso bien, pero luego está la vida. Es decir, lo que aquí se puede vivir adecuadamente, y hay perspectivas de futuro en la universidad. O sea, las perspectivas de futuro en la Universidad de León, en cuanto a perspectivas profesionales de trabajo, de progresar hasta llegar pues a catedrático, a director de instituto de investigación, son las mismas o más que en Madrid, que en una universidad de Madrid. Y que eso hay que hacérselo ver. Digo, oiga, esto habrá que hacer, y lo que hay que empezar es como se suele decir, a dar voces, es decir, sabemos que están en un sitio, en un otro, promocionar y promocionar. Y yo esto veo que hay que hacer mucha promoción de este tipo, que hay que, bueno, nosotros intentamos hacerlo todo lo que podemos, pero claro que mejor si hiciéramos más. Y uno de los objetivos que usted se planteaba hace 5 años ya, cuando llegaba al cargo de rector, era rejuvenecer la plantilla docente de la Universidad de León. No sé si una legislatura y pico después ha conseguido ya el objetivo que se había marcado. Vamos a ver, ha rejuvenecido poquito, porque son 5 años y la gente no se jubila así de repente, sigue habiendo, pero sí decía en el discurso de apertura, de San Isidoro, y lo digo ahora, es que de 20 y poco plazas que había de profesores ayudantes, doctores, que son la base, ahora tenemos concretamente, hace una semana, comprobado esto son 112, es decir, lo que decía, hemos cuadruplicado esa base.
y luego se hace un plan de estabilización en el cual estas personas que son contratos tengan la oportunidad, si han cumplido, si han hecho currículum, si han trabajado, de seguir su carrera universitaria. Y se está haciendo, los profesores contratos se está haciendo, por lo tanto, claro que ha rejuvenecido, no solo porque esos 5 años han pasado, etcétera, sino porque hay más gente joven. Y creo que ese es el camino, ese es el camino de hacer. Esas plazas no están sujetas a tasa de reposición y a esto, entonces podemos hacerlas. Y otros tipos de contratos se pueden hacer. Entonces, bueno, vamos a darles esa oportunidad, que es lo que dijimos, vamos a hacer eso, igual que las de crear esos contratos. Nos decían, ¿y cómo habéis creado? Me decía una persona muy allegada de otra universidad familiar, decía, ¿cómo habéis hecho esto vosotros allí en León? Le digo, pues de esta manera, las de excelencia. Digo, pero esto se puede, claro que se puede hacer en todas las universidades, si tienes dinero para ello, es decir, si dedicas dinero a ello, y la Junta te dice, Castilla en nuestro caso, te dice, efectivamente, vais a dedicar este dinero, que está. Dice, vale, no dediques a otras cosas, dedícalo a esto. Volvemos a Ponferrada, Manolo. Sí, señor rector. Usted, el primer año después de la reelección, ha coincidido con el año de la pandemia, con la COVID-19. ¿Queda, después de este año, los objetivos planteados para su mandato se van a retrasar por culpa de este año tan complicado, las inversiones extras que ha habido que hacer, etcétera, etcétera? ¿Se pueden retrasar iniciativas y proyectos de su equipo para este mandato que se habían planteado en la Universidad de León cuando optaron a la reelección? Vamos a ver, en Ponferrada la mayoría no han parado, ni aquí en León, se lo hemos intentado, pero es cierto, hay que reconocerlo, que este año pues algunas cosas las que queríamos hacer pues se han retrasado, sin más. Siguen ahí los proyectos, estamos en ello. La residencia es un ejemplo, pero no fue por la pandemia, fue por un poco del cambio de consejería, de gobierno, etcétera, que no estuvimos ahí nosotros tampoco muy atentos y tal. Pero yo creo que en el caso de Ponferrada no ha habido mucho parado. En el caso de la clínica podológica sigue adelante, se va a inaugurar pues cuando se inaugure, supongo que en el 1 de septiembre para ya el curso, cuando esté ya preparada y en condiciones ya para abrir, profesionales incluidos. Entonces, aunque ya está bastante equipada, terminada por supuesto la obra, equipada, etcétera, pero bueno, entonces esto, además las personas que están en Ponferrada, que están al frente, digamos, de la universidad, de diferentes aspectos, vicerrectora anterior, vicerrectora actual, directores de área o profesores que están allí, muchos de ellos tienen un especial entusiasmo en que no pare. O sea, te aseguro que no dejan de insistirnos en que no se pare que no se parase. Entonces, claro que ha habido algunos proyectos retrasados, pero en Ponferrada es que no creo que se haya retrasado ninguno. Es decir, no. Salvo este incidente, vamos a decirlo así, o esta anécdota que ha retrasado un año la residencia. Bueno, el COVID se lo ha llevado todo por delante, pero bueno, sí. En los últimos años la universidad ha abierto un poco la mano en nombramiento de catedráticos. ¿Eso mejorará la enseñanza en la universidad? No. ¿Mejorará la calidad de los alumnos cuando se enfrenten al mercado laboral? Vamos a ver, el tema de los catedráticos, cuando yo llegué a la Universidad de León había 72, 74, da igual, personas, profesores acreditados a catedrático. Ten en cuenta que para acceder a una oposición en la universidad, para poder acceder a la oposición, no a la plaza, antes tienes que estar acreditado para esa plaza, una acreditación que es a nivel nacional y que no todos la pasan ni siquiera la solicitan porque igual no pueden. Entonces había 72, es decir, había un auténtico tapón para el tamaño de la universidad. Lo primero que hicimos fue hablar con ellos, con todos los acreditados, con todos, hablar y concretar unos criterios de cómo tendrían que salir las plazas según pudiéramos sacarlas y sacarlas. Se concretaron los criterios, estuvimos de acuerdo, además recuerdo que fue rapidísimo, en una reunión, enseguida, porque ya este tema venía de atrás, entonces se hicieron y se ha hecho hasta tal punto que en este momento podemos disponer de más plazas de cátedra que de profesores acreditados a cátedra. O sea, eso ya ha pasado. Los profesores que se han acreditado, salvo alguno que vino de fuera, son los mismos que eran profesores titulares. Eso no era una cuestión de que vamos a aumentar la calidad, era una cuestión de que no era posible que una universidad siguiera perdiendo catedráticos
y plazas de catedráticos, y que además hubiera ese tapón cuando se podía solventar, y ya se ha solventado. Que es cierto que el dar plazas de cátedra es un estímulo para la persona y también es una preparación mayor por la acreditación. La acreditación no la dan porque sí, por lo tanto se supone que está en un escalón superior, no se supone, lo está. Entonces esperemos que sí, que esto sea así, que mejore la calidad de la enseñanza y de la investigación. No nos olvidemos la otra pata. Y por cierto, creo que en 2015 se destinaban 13 millones de euros a la investigación y en 2021 se van a destinar 22 millones a la investigación. Sí, está en los presupuestos, no me acuerdo ahora, pero son 20 y pico millones. Se lo digo yo, 22. Vale, pues ya está. Son 22 millones, 22. Sí, se me imagino que eso también será una satisfacción, un año, ¿no? hace un par de años que incluso se superaron esos 22. Este año nos ha, como dices, ha sido un poco... porque claro, todo esto viene de proyectos, de tal, ha habido muchas convocatorias de proyectos, o incluso con empresas, como dices, que ha bajado un poquito. Esperemos que el año que viene suba otra vez. Pero la pregunta... Se ha duplicado, sí. Pero no son 22, son más, ¿eh? Bueno, no te hagas algo por ahí. En fin, usted sabrá. Yo creo que lo he cogido de la información que hemos publicado. 20 y tantos, vale. Sí, pero insisto con la mejora de la calidad de la enseñanza. Es decir, catedráticos, más investigación, todo esto tiene que mejorar. Y todo esto la universidad tiene que venderlo hacia afuera para captar alumnos de la propia provincia de León y de fuera. Sí. Totalmente, y hay que hacerlo ver en el exterior de lo que es León. Pues hágalo, y de lo que es que se lo pongo en bandeja. Ya lo estamos haciendo, hay un plan desde hace años para este tema y tal, pero es muy difícil sacar a la gente de unos sitios y que venga a otro. Sobre todo vienen a titulaciones en las que hay restricción de plazas, hay mucha demanda y restricción de plazas también en otros sitios, o que no existen en ciertas... o que saben que tienen una cierta categoría porque a través de los años se ha dicho, ha funcionado, quizá a veces no con datos, ¿no has mirado que esta titulación es mejor aquí o allí? Me da igual en Valladolid que aquí o al revés. Entonces, dices, bueno, no, es que se ha dicho, que uno me lo ha dicho, que el otro he tenido contacto, etcétera. Entonces, en este caso, ten en cuenta que en la Universidad de León tenemos el 30 y pico % de los estudiantes que tenemos son de fuera de Castilla y León, más del 50% de fuera de León. Entonces, bueno, en porcentajes de otras universidades públicas te aseguro que está muy bien. Ahora, que hay que intentar que venga más gente de fuera, sin duda alguna, y en eso estamos. Pues tenemos que terminar porque se nos ha acabado el tiempo, así que nos quedamos con este balance que hemos hecho de la Universidad de León, de la mano del rector, Juan Francisco García Marín. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este filandón. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, por supuesto, a Germán Gabela, a Joaquín Torné, desde Ponferrada, Manolo Domínguez. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.